El ruido del cristal rompiéndose resonó en la sala de estar, cortando el aire como un disparo. En un instante, los gritos y el caos llenaron el espacio que, minutos antes, había sido escenario de una cena familiar aparentemente tranquila. Mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de la copa de vino que había dejado caer al suelo. Laura, mi esposa, me miraba fijamente, con una expresión que mezclaba sorpresa y nerviosismo, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Pero yo no podía articular palabra. Lo que acababa de presenciar no tenía explicación lógica. Allí estaba ella, mi Laura, la mujer con la que había compartido los últimos 15 años de mi vida, hablando de manera demasiado cómplice con otro hombre. No era un desconocido cualquiera. Era Héctor, su jefe, un tipo al que nunca tragué, con su sonrisa falsa y sus ojos que siempre parecían escanear a las mujeres como si fueran productos en una vitrina. Todo empezó cuando, minutos antes, salí al jardín a buscar a los niños que jugaban entre las plantas. Desde allí, la ventana de la sala me ofrecía una visión clara del interior. No podía haber sido una casualidad. Mientras me agachaba para atar el zapato de Martina, escuché algo que me dejó paralizado, las risas de Laura, seguidas de un comentario en tono bajo que nunca antes había oído de su boca. ¿Crees que lo sospecha?, preguntó ella, y luego se rió con nerviosismo. Héctor, que estaba demasiado cerca de ella para mi gusto, le respondió algo que no alcancé a escuchar, pero su sonrisa torcida lo decía todo. Los niños seguían jugando a mi alrededor, pero yo estaba inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Sentí como un sudor frío se apoderaba de mi espalda. Algo estaba mal. Muy mal. Entré en la casa intentando aparentar normalidad, pero mi mente estaba en llamas. Las piezas comenzaron a encajar como en un rompecabezas macabro, las reuniones improvisadas, los mensajes que escondía y su creciente distancia emocional. Pero esta vez no era un teléfono lo que me daba las pistas, era algo más directo, más brutal. Era el lenguaje de sus gestos, las miradas furtivas que compartían y la química que parecía fluir entre ellos como si el resto de nosotros no existiéramos. En ese momento, Martina corrió hacia mí, interrumpiendo mis pensamientos. «Papá, ¿por qué estás tan serio?», preguntó con su vocecita inocente. Intenté sonreír y cambiar el tema, pero por dentro sentí que algo se había roto. No solo en nuestra copa de vino, sino en la estructura misma de lo que pensaba que era mi vida. Esa noche no sería como las demás. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que no podría desver. No dormí esa noche. Laura se fue a la cama temprano, como si nada hubiera pasado, como si no hubiese habido risas cómplices en nuestra sala de estar o comentarios envenenados flotando en el aire. La observé desde la puerta del dormitorio mientras fingía leer un libro antes de apagar la luz. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Me hervía la sangre. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Qué era lo que no estaba diciendo? El silencio de la noche era pesado, casi opresivo, pero no podía quedarme quieto. Me puse las zapatillas y bajé a la cocina. Necesitaba aclarar mi mente y, sobre todo, planear mis próximos pasos. No podía actuar impulsivamente. Si algo estaba pasando, tenía que estar seguro antes de hacer un movimiento. Tenía que ser astuto. Mientras abría el cajón de la cocina en busca de mi libreta de notas, algo llamó mi atención. El bolso de Laura, que solía estar guardado en nuestro cuarto, estaba tirado sobre la encimera. Ella era maniática con sus cosas, siempre ordenada, y nunca dejaba nada fuera de su lugar. Fue un detalle pequeño, pero significativo. Una señal. Lo abrí sin pensar. No estaba buscando algo específico, solo una prueba, una pista, lo que fuera. Dentro, encontré su billetera, las llaves de la galería y un recibo doblado a la mitad. Lo deslicé entre mis dedos, tratando de contener la respiración.
Era un comprobante de una cena en un restaurante caro, uno que yo sabía que no habíamos visitado juntos. La fecha coincidía con una de esas noches en las que supuestamente había tenido una reunión urgente con clientes. Los números no mentían. Había un cargo para 2 personas, y, lo más revelador, la hora del recibo, 11:45 de la noche. Laura nunca salía tan tarde por trabajo. Esa fue la primera pieza concreta que me llevó a creer que mis sospechas no eran solo paranoia. Guardé el recibo en mi bolsillo y continué buscando. Dentro de un compartimento con cremallera, encontré algo que me heló la sangre, un pequeño frasco de perfume, uno que no le había visto usar en casa. Lo reconocí inmediatamente, porque era el mismo que usaba durante los primeros meses de nuestro noviazgo, cuando quería impresionarme. Había algo deliberado en eso, algo casi cruel. Cerré el bolso, intentando no dejar rastro de mi intromisión, y me dirigí al salón. Necesitaba procesar todo esto. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Laura y Héctor habían compartido esas miradas unas horas antes. Estaba claro que algo estaba sucediendo. Pero no era suficiente. Necesitaba confirmarlo, atraparlos de una manera que no dejara dudas. A la mañana siguiente, Laura se comportó como siempre. Se levantó temprano, preparó el desayuno para los niños y salió apresurada hacia la galería, dejando un beso rápido en mi mejilla. Ese gesto, que solía ser cálido y sincero, ahora se sentía vacío, como una rutina mecánica. Nos vemos luego, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esperé a que saliera de casa antes de actuar. Cogí mi coche y conduje hacia su galería, estacionándome a una cuadra de distancia para no ser visto. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero tenía que hacer algo. Desde mi asiento, vi cómo entraba al edificio y, poco después, cómo Héctor llegaba en su coche deportivo. Se detuvo frente a la entrada, bajó con una actitud relajada y entró sin siquiera mirar a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza. Era la primera vez que los veía juntos fuera de un contexto social. Había algo en la manera en que se movían, en cómo él se inclinaba hacia ella cuando hablaban, que no parecía profesional. Decidí seguirlos desde una distancia prudente cuando salieron juntos una hora más tarde. Subieron al coche de Héctor y se dirigieron a un barrio en las afueras de la ciudad. Se detuvieron frente a un pequeño hotel discreto. No podía creerlo. Mi esposa, la madre de mis hijos, estaba entrando en un lugar así con otro hombre. Sentí un golpe en el estómago, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. A pesar de la rabia y la humillación, saqué mi móvil y tomé una foto desde la distancia. Necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para lo que sabía que vendría después. Esperé fuera del hotel durante casi 2 horas, sentado en mi coche, tratando de decidir qué hacer. Cuando finalmente salieron, se estaban riendo. Laura llevaba el cabello suelto, algo que casi nunca hacía, y tenía una expresión relajada que no le había visto en meses. Héctor la tomó de la cintura mientras caminaban hacia el coche, como si no tuvieran nada que ocultar. Mi mente estaba en llamas. No podía simplemente irme a casa y fingir que no había visto nada. Esto no se trataba solo de mí, esto era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que esa noche iba a ser el comienzo de un enfrentamiento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, Laura llegó a casa a la misma hora de siempre. Sonreía como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado la tarde con Héctor en un hotel de mala muerte. Estaba en la cocina, esperando. Tenía que ser directo, no quería más excusas, ni juegos, ni esa sonrisa vacía que parecía burlarse de mí. Cuando cruzó la puerta, notó algo en mi mirada. Tal vez fue mi rigidez, o el hecho de que no tenía nada frente a mí, ni una taza de café, ni el portátil. Simplemente estaba sentado, mirándola, con una calma que debía parecer antinatural. «Hola»,
cariño. ¿Todo bien?, preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. No respondí de inmediato. Saqué el recibo que había encontrado en su bolso y lo coloqué en la mesa, empujándolo hacia ella con 2 dedos. Observó el papel, y en el instante en que sus ojos leyeron lo que decía, su rostro se tensó. Por un momento, pensé que intentaría negarlo, pero en lugar de eso, soltó un suspiro y se sentó frente a mí. No es lo que parece, Javier, dijo, con la voz baja, casi en un murmullo. Me reí, pero no de manera agradable. Era una risa amarga, cargada de incredulidad. No es lo que parece, repetí, imitándola. Luego saqué mi teléfono y le mostré la foto que había tomado frente al hotel. La observó y su rostro palideció. ¿Qué quieres que diga?, preguntó finalmente, su tono ahora defensivo. La verdad, Laura. Quiero la verdad. Nada de rodeos, nada de excusas. Quiero saber qué está pasando. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo me estás mintiendo? Ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con el borde de su chaqueta. Por un momento, pareció estar decidiendo si decirme algo o seguir ocultándolo. Pero cuando levantó la cabeza, vi algo en sus ojos que me enfureció aún más. No era arrepentimiento. Era miedo, sí, pero también algo de desafío. Hace 6 meses, admitió finalmente, su voz apenas audible. Sentí que mi estómago se hundía. 6 meses. Medio año de mentiras. De fingir que todo estaba bien mientras me apuñalaba por la espalda. Mi rabia se encendió como un incendio. ¿6 meses? ¿Y qué? ¿Esperabas que no me diera cuenta? Mi voz era alta, más alta de lo que pretendía, pero no me importaba. Quería que lo sintiera, que entendiera la magnitud de lo que había hecho. No quería que te enteraras, Javier. No fue planeado. Simplemente pasó, dijo, y su tono se volvió suplicante. Pero esas palabras solo añadieron leña al fuego. ¿Simplemente pasó?, grité, golpeando la mesa con ambas manos. Ella se encogió, pero no se apartó de la silla. Quería que sintiera el peso de cada palabra que salía de mi boca. ¿Qué parte de esto simplemente pasó? ¿El hotel? ¿Los mensajes? ¿Las noches que llegaste tarde a casa con excusas baratas? No me trates como si fuera un idiota, Laura. No me grites, Javier, respondió, levantando la voz por primera vez. Sí, cometí un error. Sí, estuvo mal. Pero no tienes derecho a tratarme como si yo fuera el único culpable aquí. Me quedé atónito. ¿De qué demonios estás hablando? Nunca estás presente. Soltó. Siempre estás ocupado con el trabajo, con tus proyectos, con los niños. Todo el peso de nuestra relación ha caído sobre mí durante años. Y cuando necesitaba algo más, alguien más. ¿Alguien más? Interrumpí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es tu excusa? ¿Que no estaba suficientemente presente? Soy yo quien mantiene esta casa en pie. Soy yo quien siempre ha estado aquí para ti y para los niños. ¿Y tú decides recompensarme metiéndote en la cama con tu jefe? No es tan simple. Gritó, poniéndose de pie. Tú también tienes parte de la culpa, Javier. Esto no ocurrió en un vacío. El aire en la habitación era tan tenso que parecía que ambos estábamos a punto de estallar. La miré, buscando alguna señal de la mujer con la que me había casado, pero no la encontré. Lo único que vi fue a una persona que había decidido traicionar todo lo que habíamos construido juntos y, lo peor de todo, justificaba sus acciones como si yo tuviera la culpa. ¿Y ahora qué, Laura?, pregunté finalmente, mi voz más baja, más controlada. ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Con lo que has hecho? No respondió. Se quedó en silencio,
mirándome como si estuviera esperando que yo encontrara la solución. Pero yo ya no tenía ninguna. La decisión no era mía. Ella había tomado esa decisión cuando cruzó esa línea, cuando eligió a Héctor por encima de nosotros. Mañana te vas de esta casa, le dije finalmente, cada palabra cargada de una frialdad que no reconocía en mí mismo. Voy a hablar con un abogado, y vamos a organizar cómo manejar esto por los niños. Pero no puedo seguir mirándote como si fueras la misma persona con la que me casé. Porque no lo eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió, como si ya hubiera aceptado su destino. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Escuché el sonido de su puerta cerrándose detrás de ella, y en ese momento, supe que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Me quedé en la cocina durante horas, incapaz de moverme. No era el futuro que había imaginado, pero era la realidad que ahora tenía que enfrentar. La mañana siguiente comenzó con un silencio inquietante. Laura ya no estaba en casa cuando bajé. No me molesté en buscar una nota ni en llamarla. Tenía cosas más importantes que atender. Había pasado la noche planeando, y mi decisión estaba tomada. Si ella creía que podía destruir nuestra vida y salir impune, estaba muy equivocada. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado. Mi mejor amigo, Álvaro, me había recomendado a un tiburón legal llamado Fernando Álvarez, un tipo con reputación de ser despiadado en casos de divorcio. Lo llamé y, en menos de una hora, estaba sentado en su oficina, explicándole toda la situación con una calma que me sorprendió incluso a mí. Quiero que esto sea rápido, pero no quiero que ella salga beneficiada, le dije, mientras él tomaba notas en su libreta. Quiero custodia total de mis hijos. Quiero que sepa lo que significa perder algo realmente valioso. Fernando me escuchó atentamente y asintió. Vamos a empezar con la recopilación de pruebas, dijo. ¿Tienes algo que demuestre la infidelidad? Le mostré la foto que tomé frente al hotel y le entregué el recibo de la cena. Esto es solo el principio, añadí. Si necesitas más, lo conseguiré. Es suficiente por ahora, respondió, cerrando la libreta. Voy a redactar los documentos para la demanda. Prepárate, porque esto va a ser un proceso duro. Asentí. Ya estaba mentalmente preparado. La parte emocional de este desastre había quedado atrás. Ahora, lo veía como un problema que tenía que resolver, como cualquier proyecto en mi trabajo. Había tomado distancia de mis sentimientos, al menos por el momento, y eso me daba claridad. Pero esto no iba a terminar con un simple divorcio. Quería que Laura sintiera las consecuencias de sus acciones de una manera que jamás olvidaría. Así que elaboré un plan. El siguiente paso fue contactar a Héctor. Sabía que era arriesgado, pero quería enfrentarme a él directamente. No porque necesitara respuestas, sino porque quería algo más valioso, su reacción. Llamé a su oficina y, con una voz que no reconocí como mía, le dije que necesitaba hablar con él. Accedió a reunirse conmigo esa misma tarde en un café discreto en el centro de Madrid. Cuando llegué, ya estaba esperándome. Parecía relajado, incluso un poco. El ruido del cristal rompiéndose resonó en la sala de estar, cortando el aire como un disparo. En un instante, los gritos y el caos llenaron el espacio que, minutos antes, había sido escenario de una cena familiar aparentemente tranquila. Mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de la copa de vino que había dejado caer al suelo. Laura, mi esposa, me miraba fijamente, con una expresión que mezclaba sorpresa y nerviosismo, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Pero yo no podía articular palabra. Lo que acababa de presenciar no tenía explicación lógica. Allí estaba ella, mi Laura, la mujer con la que había compartido los últimos 15 años de mi vida, hablando de manera demasiado cómplice con otro hombre. No era un desconocido cualquiera. Era Héctor, su jefe,
un tipo al que nunca tragué, con su sonrisa falsa y sus ojos que siempre parecían escanear a las mujeres como si fueran productos en una vitrina. Todo empezó cuando, minutos antes, salí al jardín a buscar a los niños que jugaban entre las plantas. Desde allí, la ventana de la sala me ofrecía una visión clara del interior. No podía haber sido una casualidad. Mientras me agachaba para atar el zapato de Martina, escuché algo que me dejó paralizado, las risas de Laura, seguidas de un comentario en tono bajo que nunca antes había oído de su boca. ¿Crees que lo sospecha?, preguntó ella, y luego se rió con nerviosismo. Héctor, que estaba demasiado cerca de ella para mi gusto, le respondió algo que no alcancé a escuchar, pero su sonrisa torcida lo decía todo. Los niños seguían jugando a mi alrededor, pero yo estaba inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Sentí como un sudor frío se apoderaba de mi espalda. Algo estaba mal. Muy mal. Entré en la casa intentando aparentar normalidad, pero mi mente estaba en llamas. Las piezas comenzaron a encajar como en un rompecabezas macabro, las reuniones improvisadas, los mensajes que escondía y su creciente distancia emocional. Pero esta vez no era un teléfono lo que me daba las pistas, era algo más directo, más brutal. Era el lenguaje de sus gestos, las miradas furtivas que compartían y la química que parecía fluir entre ellos como si el resto de nosotros no existiéramos. En ese momento, Martina corrió hacia mí, interrumpiendo mis pensamientos. «Papá, ¿por qué estás tan serio?», preguntó con su vocecita inocente. Intenté sonreír y cambiar el tema, pero por dentro sentí que algo se había roto. No solo en nuestra copa de vino, sino en la estructura misma de lo que pensaba que era mi vida. Esa noche no sería como las demás. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que no podría desver. No dormí esa noche. Laura se fue a la cama temprano, como si nada hubiera pasado, como si no hubiese habido risas cómplices en nuestra sala de estar o comentarios envenenados flotando en el aire. La observé desde la puerta del dormitorio mientras fingía leer un libro antes de apagar la luz. Parecía tranquila, demasiado tranquila. Me hervía la sangre. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Qué era lo que no estaba diciendo? El silencio de la noche era pesado, casi opresivo, pero no podía quedarme quieto. Me puse las zapatillas y bajé a la cocina. Necesitaba aclarar mi mente y, sobre todo, planear mis próximos pasos. No podía actuar impulsivamente. Si algo estaba pasando, tenía que estar seguro antes de hacer un movimiento. Tenía que ser astuto. Mientras abría el cajón de la cocina en busca de mi libreta de notas, algo llamó mi atención. El bolso de Laura, que solía estar guardado en nuestro cuarto, estaba tirado sobre la encimera. Ella era maniática con sus cosas, siempre ordenada, y nunca dejaba nada fuera de su lugar. Fue un detalle pequeño, pero significativo. Una señal. Lo abrí sin pensar. No estaba buscando algo específico, solo una prueba, una pista, lo que fuera. Dentro, encontré su billetera, las llaves de la galería y un recibo doblado a la mitad. Lo deslicé entre mis dedos, tratando de contener la respiración. Era un comprobante de una cena en un restaurante caro, uno que yo sabía que no habíamos visitado juntos. La fecha coincidía con una de esas noches en las que supuestamente había tenido una reunión urgente con clientes. Los números no mentían. Había un cargo para 2 personas, y, lo más revelador, la hora del recibo, 11:45 de la noche. Laura nunca salía tan tarde por trabajo. Esa fue la primera pieza concreta que me llevó a creer que mis sospechas no eran solo paranoia. Guardé el recibo en mi bolsillo y continué buscando. Dentro de un compartimento con cremallera, encontré algo que me heló la sangre, un pequeño frasco de perfume, uno que no le había visto usar en casa. Lo reconocí inmediatamente, porque era el mismo que usaba durante los primeros meses de nuestro noviazgo, cuando quería impresionarme.
Había algo deliberado en eso, algo casi cruel. Cerré el bolso, intentando no dejar rastro de mi intromisión, y me dirigí al salón. Necesitaba procesar todo esto. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Laura y Héctor habían compartido esas miradas unas horas antes. Estaba claro que algo estaba sucediendo. Pero no era suficiente. Necesitaba confirmarlo, atraparlos de una manera que no dejara dudas. A la mañana siguiente, Laura se comportó como siempre. Se levantó temprano, preparó el desayuno para los niños y salió apresurada hacia la galería, dejando un beso rápido en mi mejilla. Ese gesto, que solía ser cálido y sincero, ahora se sentía vacío, como una rutina mecánica. Nos vemos luego, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esperé a que saliera de casa antes de actuar. Cogí mi coche y conduje hacia su galería, estacionándome a una cuadra de distancia para no ser visto. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero tenía que hacer algo. Desde mi asiento, vi cómo entraba al edificio y, poco después, cómo Héctor llegaba en su coche deportivo. Se detuvo frente a la entrada, bajó con una actitud relajada y entró sin siquiera mirar a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza. Era la primera vez que los veía juntos fuera de un contexto social. Había algo en la manera en que se movían, en cómo él se inclinaba hacia ella cuando hablaban, que no parecía profesional. Decidí seguirlos desde una distancia prudente cuando salieron juntos una hora más tarde. Subieron al coche de Héctor y se dirigieron a un barrio en las afueras de la ciudad. Se detuvieron frente a un pequeño hotel discreto. No podía creerlo. Mi esposa, la madre de mis hijos, estaba entrando en un lugar así con otro hombre. Sentí un golpe en el estómago, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. A pesar de la rabia y la humillación, saqué mi móvil y tomé una foto desde la distancia. Necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para lo que sabía que vendría después. Esperé fuera del hotel durante casi 2 horas, sentado en mi coche, tratando de decidir qué hacer. Cuando finalmente salieron, se estaban riendo. Laura llevaba el cabello suelto, algo que casi nunca hacía, y tenía una expresión relajada que no le había visto en meses. Héctor la tomó de la cintura mientras caminaban hacia el coche, como si no tuvieran nada que ocultar. Mi mente estaba en llamas. No podía simplemente irme a casa y fingir que no había visto nada. Esto no se trataba solo de mí, esto era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Sabía que esa noche iba a ser el comienzo de un enfrentamiento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, Laura llegó a casa a la misma hora de siempre. Sonreía como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado la tarde con Héctor en un hotel de mala muerte. Estaba en la cocina, esperando. Tenía que ser directo, no quería más excusas, ni juegos, ni esa sonrisa vacía que parecía burlarse de mí. Cuando cruzó la puerta, notó algo en mi mirada. Tal vez fue mi rigidez, o el hecho de que no tenía nada frente a mí, ni una taza de café, ni el portátil. Simplemente estaba sentado, mirándola, con una calma que debía parecer antinatural. «Hola, cariño. ¿Todo bien?», preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. No respondí de inmediato. Saqué el recibo que había encontrado en su bolso y lo coloqué en la mesa, empujándolo hacia ella con 2 dedos. Observó el papel, y en el instante en que sus ojos leyeron lo que decía, su rostro se tensó. Por un momento, pensé que intentaría negarlo, pero en lugar de eso, soltó un suspiro y se sentó frente a mí. «No es lo que parece, Javier», dijo, con la voz baja, casi en un murmullo. Me reí, pero no de manera agradable. Era una risa amarga, cargada de incredulidad. «No es lo que parece», repetí, imitándola. Luego saqué mi teléfono y le mostré la foto que había tomado frente al hotel. La observó y su rostro palideció.
¿Qué quieres que diga? Preguntó finalmente, su tono ahora defensivo. La verdad, Laura. Quiero la verdad. Nada de rodeos, nada de excusas. Quiero saber qué está pasando. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo me estás mintiendo? Ella bajó la mirada, jugando nerviosamente con el borde de su chaqueta. Por un momento, pareció estar decidiendo si decirme algo o seguir ocultándolo. Pero cuando levantó la cabeza, vi algo en sus ojos que me enfureció aún más. No era arrepentimiento. Era miedo, sí, pero también algo de desafío. Hace 6 meses, admitió finalmente, su voz apenas audible. Sentí que mi estómago se hundía. 6 meses. Medio año de mentiras. De fingir que todo estaba bien mientras me apuñalaba por la espalda. Mi rabia se encendió como un incendio. ¿6 meses? ¿Y qué? ¿Esperabas que no me diera cuenta? Mi voz era alta, más alta de lo que pretendía, pero no me importaba. Quería que lo sintiera, que entendiera la magnitud de lo que había hecho. No quería que te enteraras, Javier. No fue planeado. Simplemente pasó, dijo, y su tono se volvió suplicante. Pero esas palabras solo añadieron leña al fuego. ¿Simplemente pasó? Grité, golpeando la mesa con ambas manos. Ella se encogió, pero no se apartó de la silla. Quería que sintiera el peso de cada palabra que salía de mi boca. ¿Qué parte de esto simplemente pasó? ¿El hotel? ¿Los mensajes? ¿Las noches que llegaste tarde a casa con excusas baratas? No me trates como si fuera un idiota, Laura. No me grites, Javier, respondió, levantando la voz por primera vez. Sí, cometí un error. Sí, estuvo mal. Pero no tienes derecho a tratarme como si yo fuera el único culpable aquí. Me quedé atónito. ¿De qué demonios estás hablando? Nunca estás presente. Soltó. Siempre estás ocupado con el trabajo, con tus proyectos, con los niños. Todo el peso de nuestra relación ha caído sobre mí durante años. Y cuando necesitaba algo más, alguien más. ¿Alguien más? Interrumpí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es tu excusa? ¿Que no estaba suficientemente presente? Soy yo quien mantiene esta casa en pie. Soy yo quien siempre ha estado aquí para ti y para los niños. ¿Y tú decides recompensarme metiéndote en la cama con tu jefe? No es tan simple. Gritó, poniéndose de pie. Tú también tienes parte de la culpa, Javier. Esto no ocurrió en un vacío. El aire en la habitación era tan tenso que parecía que ambos estábamos a punto de estallar. La miré, buscando alguna señal de la mujer con la que me había casado, pero no la encontré. Lo único que vi fue a una persona que había decidido traicionar todo lo que habíamos construido juntos y, lo peor de todo, justificaba sus acciones como si yo tuviera la culpa. ¿Y ahora qué, Laura? Pregunté finalmente, mi voz más baja, más controlada. ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Con lo que has hecho? No respondió. Se quedó en silencio, mirándome como si estuviera esperando que yo encontrara la solución. Pero yo ya no tenía ninguna. La decisión no era mía. Ella había tomado esa decisión cuando cruzó esa línea, cuando eligió a Héctor por encima de nosotros. Mañana te vas de esta casa, le dije finalmente, cada palabra cargada de una frialdad que no reconocía en mí mismo. Voy a hablar con un abogado, y vamos a organizar cómo manejar esto por los niños. Pero no puedo seguir mirándote como si fueras la misma persona con la que me casé. Porque no lo eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió, como si ya hubiera aceptado su destino. Se dio la vuelta y subió las escaleras.
Escuché el sonido de su puerta cerrándose detrás de ella, y en ese momento supe que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Me quedé en la cocina durante horas, incapaz de moverme. No era el futuro que había imaginado, pero era la realidad que ahora tenía que enfrentar. La mañana siguiente comenzó con un silencio inquietante. Laura ya no estaba en casa cuando bajé. No me molesté en buscar una nota ni en llamarla. Tenía cosas más importantes que atender. Había pasado la noche planeando, y mi decisión estaba tomada. Si ella creía que podía destruir nuestra vida y salir impune, estaba muy equivocada. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado. Mi mejor amigo, Álvaro, me había recomendado a un tiburón legal llamado Fernando Álvarez, un tipo con reputación de ser despiadado en casos de divorcio. Lo llamé y, en menos de una hora, estaba sentado en su oficina, explicándole toda la situación con